Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 4, 5 al 10 y 13 al 17. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijo: «Es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, elitita». David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: «Estoy encinta». Entonces David le envió un mensaje a Joab: «Haz que venga Urías elitita». Joab cumplió la orden y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: «Ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa». Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los demás servidores de su señor, y no fue a su casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde, salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor, y no fue a su casa. A la mañana siguiente, escribió David a Joab una carta, y se la envió con Urías. En ella le decía: «Pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla, y déjalo solo para que lo maten». Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab, y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías el hitita. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 50 y el responsorio es: «Misericordia, Señor, que hemos pecado». Misericordia, Señor, que hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Es justa tu sentencia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre.
Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades, y olvídate de todos mis pecados. Misericordia, Señor, que hemos pecado. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo de Santo Tomás de Aquino, memoria de quien celebramos este día. Santo Tomás de Aquino nació en el año 1224 en la isla de Sicilia. Por parte de su madre, Santo Tomás tenía una conexión hacia la dinastía del antiguo Imperio Romano y vivía pues en un castillo, puesto que la familia era de presencia social y económica bastante alta. Así que él crece entre la abundancia, aunque él en su vida se distinguió por una vida muy sencilla, muy simple. También tuvo un tío que fue abad del famoso monasterio benedictino de Monte Cassino, y la familia esperaba de que si él ingresara a la vida religiosa, pues que continuaría la tradición de ser parte de los benedictinos, particularmente en el famoso monasterio de Monte Cassino. Cuando Santo Tomás se fue a la universidad en Nápoles, ahí entró en contacto con los dominicos. Los dominicos, al igual que los franciscanos, en ese tiempo ya estaban adquiriendo pues una fama impresionante, puesto que estaban creando un movimiento de reforma dentro de la iglesia, pero quizás no tanto para la clase alta, para la clase de influencia dentro de la iglesia. Y fue ahí en Nápoles donde Santo Tomás pues fue atraído hacia la comunidad de los dominicos, pero la familia se oponía y lo encerraron en el castillo de la familia por un año para prevenir de que él se uniera a la comunidad de los dominicos. Y no fue por la intervención del Papa Inocente IV que intervino por el deseo de Santo Tomás para que él entrara con los dominicos. Los dominicos muy pronto vieron el don de inteligencia y sabiduría que tenía Santo Tomás y lo mandaron a estudiar a Colón en Alemania, y ahí estuvo bajo la influencia y la enseñanza de San Alberto Magno, uno de los grandes teólogos de la Iglesia Católica.
Y junto con él, y también con San Buenaventura, un teólogo y filósofo franciscano, también contemporáneo de Santo Tomás, pues tuvieron gran influencia en las grandes universidades de Europa de aquel tiempo. Fue profesor tanto en Alemania como en París, en Italia, y después también fue muy prolífico en sus escritos. La obra magna de él es la Summa Theologica y el segundo es Summa contra Gentiles. Dos tomos impresionantes que al principio causaron un poco de controversia, pero la historia pues ha confirmado la grandeza y la profundidad de inteligencia y sabiduría de Santo Tomás de Aquino. Hacia el fin de su vida, aún considerando lo prolífico que fue en sus escritos, en la teología, en la filosofía, pues hacia el fin de su vida él decía de que a comparación de lo que Dios le había revelado, todo lo que él hasta este punto había escrito era como basura, como paja, ¿no? Y aquí refleja pues una gran verdad de que muchos místicos particularmente nos repiten, ¿no? De que a últimas lo que el Señor nos revela no puede ser escribido. Es algo que no hay palabras humanas para poder describir esas experiencias o a Dios mismo, ¿no? Así que ya hacia el final de sus vidas, Santo Tomás recibió muchas gracias por parte de Dios, gracias místicas, que cuando él pues lo comparaba con el gran legado que dejó en escrito, pues aún eso no se comparaban, ¿no? Y por eso decía que todo lo que a él había escrito pues era como una paja, basura, en comparación de las verdades, los misterios que el Señor le estaba revelando. En el año 1872, el Papa Leo XIII decretó que en todos los seminarios católicos del mundo se tenían que estudiar la Summa Theologica, uno de las obras magnas de este gran santo. Santo Tomás de Aquino aún hoy en día es considerado uno o el más grande de los teólogos y filósofos de nuestra Iglesia Católica. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. Y hoy leemos esta escena sobre David, rey de Israel, en la cual se nos deja bien claro las bajezas. A pesar de que David es el rey por excelencia de la historia de Israel, pues es impresionante cómo los autores del Antiguo Testamento fueron muy honestos en dejarnos en claro las bajezas, los pecados, las sinvergüenzadas que tanto los patriarcas como los reyes de Israel, y particularmente este rey, David, que es el rey por excelencia, a cual todo el resto de los reyes son medidos en contra de él, ¿no? Pero a pesar de eso, no deja de ser humano, ¿no? Y aquí tenemos esta escena en la cual David abusa de su poder como rey, toma a la esposa de otro y después manda matar al esposo de esa mujer, ¿no? ¿Qué más bajo puede caer, no? Y repito, lo interesante de esta escena es de que los autores, considerando que David es el rey por excelencia de Israel, ¿no? De que hayan dejado tan claro las bajezas, las ofensas, los pecados de un personaje como este, ¿no? Pero sin esta ofensa de David, pues tampoco tendríamos a Salomón, puesto que Salomón es el hijo que nace de esta unión de David con Betsabé, a esta mujer que prácticamente le quita a su soldado Urías. Dice la lectura: en la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Ya esto es más o menos un periodo de 10 años después de que David se había establecido en Jerusalén y había adquirido la paz, ¿no? Había conquistado a sus vecinos. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá.
David, dice, se había quedado en Jerusalén. Así que después de la siesta, David está paseando por el techo de su palacio y ve a esta mujer, Betsabé, bañándose, ¿no? Y parece que es muy bella y David toma interés y manda que se la traigan. Un día al atardecer se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. El trasfondo de esto es de que ella se estaba purificando después del periodo de menstruación, lo cual la dejaba impura ritualmente, y por eso este detalle es importante, porque con esto se nos quiere dejar claro de que esta relación sexual que David tiene con ella es lo que produce el embarazo, y no que ella estuviera embarazada previa a esta unión con David, ¿no? Así que ella se está bañando porque se está purificando después de cumplir el tiempo menstrual de ella. Cualquier flujo de sangre pues dejaba impura a la persona, y por eso tenían que hacer ese ritual de purificación. Dice, era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era ella, aquella mujer, y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam. Eliam es otro oficial de David, esposa de Urías, elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David, estoy encinta. Así que aquí tenemos el abuso del poder de David de tomar la esposa de otro, ¿no? Es el primer pecado, la primera ofensa. Y después de que se entera de que está embarazada, David trata de cubrir su pecado y trata de engañar al esposo de Betsabé. Entonces David le envió un mensaje a Joab, su general, haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo, ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo, pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los servidores de su señor y no fue a su casa. Así que David trata de cubrir su pecado al mandar traer a Urías para que fuera a su casa y tuviera relaciones con su esposa, y así cubrir su propia ofensa, ¿no? Pero Urías es un hombre de dignidad, ¿no? Él piensa, ¿cómo yo me voy a atrever a ir a mi casa y estar con mi esposa cuando el resto de las fuerzas armadas del rey están peleando? Cuando el Dios mismo, representado en la arca, se encuentra también con las tropas luchando, ¿no? Entonces Urías piensa, ¿cómo yo me voy a ir a mi casa y acostarme con mi esposa? También un detalle muy interesante es de que cuando los soldados estaban en tiempo de guerra, no podían tener relaciones con sus esposas, ¿no? Así que Urías es un hombre de dignidad, un hombre de respeto, y por eso no se atreve a ir a su casa y estar con su mujer, puesto que el rey se lo ha mandado, y aún así él tiene mucha más dignidad que el mismo David, que busca cubrir su pecado y su ofensa. Así que el rey David al siguiente día le informan que Urías no fue a su casa, y ahora trama otra vez cómo engañarlo, ¿no? Dice, al día siguiente David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Así que ahora lo quiere embriagar, lo quiere emborrachar, para que así forzarlo para que vaya y se acueste con su mujer y así cubrir su pecado, ¿no? Y aún así, Urías embriagado, él es un hombre de dignidad, un hombre recto, ¿no? Se queda a dormir a las puertas del palacio del rey, porque ¿cómo él se va a ir para estar con su esposa estando las tropas en guerra? Estando el mismo Señor luchando con ellos,
cómo él se va a ir a acostar con su mujer. Y finalmente David se rebaja no solamente a engañarlo, sino a asesinar a Urías. Si recuerdan, cuando Saúl quería deshacerse de David por celos, por su inseguridad, trató de matar a David poniéndolo al frente en las guerras que en aquel entonces Saúl tenía con sus vecinos. Pero David, siendo un buen soldado, pues aun cuando Saúl lo puso en situaciones de peligro, David salió victorioso, ¿no? Así que lo que Saúl trató de hacer con David, ahora David está haciendo con Urías. Ponerlo en el frente de la lucha, en un lugar peligroso, y que después Joab, el capitán, se retirara y dejaran que los enemigos lo mataran. Lo que Saúl no pudo hacer con David, ahora David sí logra hacerlo con Urías. Así que no tuvo suficiente con tomar la esposa de Urías y querer engañarlo. Ahora se rebaja a asesinarlo. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías el hitita. Así que aquí tenemos un ejemplo clarísimo del abuso del poder, ¿no? Hay un dicho que dice que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y aquí tenemos, aunque David es el modelo de rey, el modelo de fidelidad a Dios, pues no deja de ser humano, y aquí se rebaja no solamente a tomar la esposa de otro, el adulterio, y después a querer engañar al esposo de Betsabé, y después finalmente deshacerse de él, matarlo, asesinarlo. El hijo que nace de este embarazo muere. David reconoce su gran pecado cuando el profeta Natán se lo echa en cara y se arrepiente. Ahora, en David nos podemos ver todos, ¿no? ¿Quién no ha pecado y quién tendrá el valor de tirar la piedra contra David? Y con esto no queremos justificar, y no se puede justificar nada de las bajezas de los pecados y del asesinato de David de Urías. Pero aún de David podemos aprender mucho, que nadie está exento de estas bajezas, nadie está exento del pecado, nadie está exento de traicionarse a sí mismo y traicionar a Dios al rebajarnos a cometer pecados no solamente contra Dios, sino también contra el prójimo y contra nuestra propia dignidad. Y la belleza de esta historia es de que los autores pues nos las ponen tan claras, ¿no? Y nos pintan con todo detalle la humanidad de David. Pero también hay que reconocer que también cuando David reconoce su pecado, su ofensa, también la nobleza de corazón de que se arrepiente profundamente, ¿no? Y no deja de reconocer que a pesar de sí mismo, Dios aún lo quiere, Dios aún lo acepta. Y esto no es, repito, no es de que Dios le pase en alto sus ofensas, sino de que David tiene que pagar las consecuencias de su pecado, de su ofensa, y las admite. Así que en esto yo creo que todos podemos aprender de esto. No hay nadie que pueda lavarse las manos, no hay nadie que pueda decir yo no he pecado, no hay nadie que puede tirar la primera piedra contra él, puesto que ¿quién de nosotros no ha pecado? Quizás no hemos llegado a las bajezas de David, pero ninguno de nosotros está exento. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que se nos presentan dos parábolas, las últimas dos del capítulo 4 de Marcos.
el evangelista Marcos nos presenta tres parábolas del reino en este capítulo 4, y ahora en este evangelio hasta el final del capítulo 4 tenemos las últimas dos parábolas en torno al reino de Dios, y son parábolas que utilizan imágenes del campo. Imágenes del campo que los oyentes fácilmente podrían entender y reconocer. Pero el mensaje de las parábolas se puede esconder para aquellos que no se dejan atraer, que no se dejan iluminar. Pues solamente aquellos que se dejan atraer, que se dejan iluminar, que se dejan transformar, son capaces de identificarse y hacer suyo el mensaje que las parábolas de Cristo nos da. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Así que aquí el reino de Dios es la semilla que crece. ¿Cómo crece? No es tanto por el esfuerzo del que trabaja la tierra, del sembrador, sino por la energía interna. Y con esto nos quiere decir Jesús que el reino de Dios se lleva a cabo, crece y produce frutos, no según el trabajo voluntad del que trabaja dentro del reino, sino por la gracia de Dios. Aquí la pregunta clave es: ¿cuál es el mensaje central de esta parábola? Utilizando la imagen del cultivo, Jesús nos presenta una imagen ideal. Aquí no nos menciona acerca de sequías o de inundaciones de agua, nos presenta una imagen ideal, perfecta, en la cual la pregunta central es: el reino de Dios tiene una dinámica interna que va impulsada por la voluntad de Dios, y el hombre, trabajando con el reino o rechazando al reino, no podrá impedir o impactar de que el reino produzca frutos. Así que la pregunta para nosotros: ¿estamos dispuestos a ser parte del reino o estamos dispuestos a rechazarlo? Porque el reino se llevará a cabo, y la pregunta para nosotros es: ¿quieres o no quieres ser parte de esta iniciativa de Dios, de este plan de salvación de Dios? Porque el reino se establecerá, se llevará a cabo, producirá, sin ti o con ti, o contigo, sin ti o contigo. Pero ahí está la decisión nuestra, si queremos ser parte de esta iniciativa de Dios. Y cuando ya están maduros los granos, dice, el hombre echa mano de la hoz, que ha llegado el tiempo de la cosecha. Ha llegado el tiempo, es el tiempo kairos, el tiempo cuando Dios decide es ahora, no cuando el hombre lo determine. Y después nos da una segunda parábola, que es la famosa parábola de la semilla de mostaza. Nos dice aquí que es la más pequeña del mundo. No es la más pequeña. Es una de las pequeñas, pero no es la más pequeña. Dice, les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar en su sombra. Así que aquí el reino, por más pequeño que sea, aquí habla de la pequeñez del reino, pero que por más pequeño que sea, lleva por dentro un potencial de grandeza impresionante. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Jesús utiliza la imagen de la mostaza, no? O sea, si quiere dejarnos esta imagen de que la semilla pequeña crece en un árbol grande, pues el árbol de la mostaza no es un árbol, es un arbusto en realidad, ¿no? Y representar al reino de Dios con un arbusto en vez de un árbol, digamos, majestuoso como un roble, como
un cedro o o cualquier otro árbol que sea mucho más esplendoroso que un arbusto de mostaza, ¿no? Es curioso cómo Jesús utiliza un arbusto como un símbolo del reino, ¿no? Cuando hay otros árboles más majestuosos. Y aquí pues entra parte de cómo Jesús rompe moldes, ¿no? A veces tenemos estas ideas de perfección, por ejemplo. ¿Cuál es la perfección? La perfección de la belleza que en nuestros tiempos utilizamos, ¿no? Una mujer blanca, alta, delgada, ojos azules, pelo rubio quizás, ¿no? Y este es el ideal de la belleza. Bueno, ¿y qué? Y la mayoría de las mujeres no encajan en esa belleza, no encajan en ese modelo, ¿no? Pues aquí Jesús, utilizando la imagen del reino de Dios en un arbusto de mostaza, rompe los modelos y expectativas de lo que puede ser el reino. Y utilizando un arbusto prácticamente como que en forma de comedia, nos dice, el reino de Dios no se le puede reducir a modelos o expectativas que el hombre tiene, que la humanidad tiene, que la sociedad crea, ¿no? El reino de Dios tiene su propia lógica, tiene su propio porqué y tiene su propia forma de ser, ¿no? Y que para poder recibirlo, para poder percibirlo y hacerlo nuestro, tenemos que tener una mentalidad, un espíritu de apertura para dejarnos atraer, para dejarnos transformar. No según las expectativas del mundo, sino según las expectativas de Dios, ¿no? Así que esta semilla pequeña de mostaza crece a ser un arbusto, y no un árbol majestuoso, pero ese arbusto no deja de ser un símbolo de grandeza, aunque sea un arbusto y no un árbol, ¿no? Así que esta parábola de la mostaza rompe modelos, pero la pregunta central, ¿no? ¿Cuál es el punto central de esta parábola? Es de que el reino de Dios empieza quizás con pequeñez. Empezó con un hombre, Jesucristo. Empezó con una comunidad pequeña de hombres y mujeres. Y si vieran aquellos primeros cristianos de la primera generación, lo que es la iglesia hoy, quedarían impresionados de que esa pequeña mostaza, esa semilla de mostaza, pues mira a lo que ha crecido, que somos más de 2 billones de creyentes en el mundo hoy en día y que aún la misión de continuar evangelizando sigue hoy en día. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio Claret América, a Radio Claret América, a Radio Claret América.